Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 46 de la fase A, que se titula Cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a este tema tan importante del día de hoy. Si hay personas que quieren compartir el enlace de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Bueno, recordemos que ya estamos llegando al final del temario, el curso de 75 conferencias. Vamos a recordar un poco los horarios. Pues tenemos los horarios de fase A, se transmiten los días lunes y miércoles a las 7 de la noche. Los días viernes vemos horario de fase B, que son 25 conferencias, la mitad de las conferencias de fase A, que son 50. O sea, 50 de fase A, 25 de fase B. Los días domingo vemos horarios de práctica guiadas en torno a las conferencias de fase A que se han dictado en la semana. Y los días martes y jueves tenemos horarios de prácticas matutinas ya enfocadas a lo que es la muerte psicológica. Porque recordemos, pues es la base de este trabajo, o sea, el desarrollo de nuestra conciencia en función de la muerte psicológica, que es de donde vamos rescatando las chispas de nuestras esencias atrapadas en cada uno de nuestros defectos psicológicos o formas equivocadas de ser. Entonces, también recordarles que tenemos horarios de fogueos. Las personas que quieran ya empezar a formarse como instructores, pues tenemos horarios abiertos para fogueo, donde la persona pues puede contactarnos a través del privado, donde podemos acordar un horario que le sea conveniente para la persona que quiera formarse como instructor, buscar un horario que coincida con el mío también, y de esa manera pues la persona expone los temas de donde se le pasa pues el libro de conferencias para que lo estudie, lo exponga. Allí se le hacen las acotaciones pertinentes para que haya mayor comprensión del tema y ya pues vaya formándose para que también pueda impartir las conferencias, bien sea de manera virtual o de manera presencial. Entonces, incluso también hay personas que participan en los fogueos. Tenemos un horario de fogueo abierto los días domingos a las 10 de la mañana. Allí compartimos el link del Meet en el grupo de WhatsApp. Y las personas pues que quieren unirse como oyentes también para ir escuchando pues digamos los aportes que se le hacen a las personas que se están formando, pues de esa manera también le sirve a la persona que quiere más adelante formarse como instructor.
Entonces, bueno, esos son nuestros horarios. Ya cuando finalice el temario, pues vuelve a iniciar nuevamente porque todo el temario es de carácter continuo. O sea, una vez que terminan las 75 conferencias, volvemos a iniciar desde la conferencia número uno. Entonces ya las personas pueden empezar a invitar a personas que conozcan, que les interesan estos temas, o si quieren pues imprimir volantes o afiches para pegar en su zona donde vivan, pues también pueden facilitar, preguntarnos a través del privado y les facilitamos pues los formatos que tenemos si quieren promocionar esta página. Si quieren promocionarla de otro compañero, pues también pueden. Todos los compañeros pues tienen también sus números a través de los cuales se les puede contactar, y a través de esos números les contactan y les piden pues formatos de afiches o de volantes pues para hacer su parte de sacrificio por la humanidad. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. Cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Recordemos que si hay alguna pregunta a lo largo de que vamos exponiendo el tema, pues pueden irla dejando en los comentarios, y en la medida en que vamos avanzando, pues podemos ir respondiendo sus inquietudes, o incluso pues si tienen algún aporte, pues también son bien recibidos. Entonces vamos a ir iniciando. Tema número 46, y muy apropiado, pues hemos visto ya la conferencia de los yoes de lujuria. Entonces vamos a hablar ahora de cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. El objetivo de esta conferencia es estudiar algunos aspectos que nos impiden lograr la perfecta castidad, porque recordemos el trabajo hacia la autorrealización, la creación de nuestros cuerpos internos que le dan presencia a nuestro ser en cada una de las dimensiones de la naturaleza, los vamos a crear a través de la unión sexual con una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor. La castidad es la no fornicación, o sea, la no expulsión de nuestra energía creadora sexual. Entonces vamos a revisar pues esos aspectos que nos impiden lograr esa perfecta castidad. Allí pues debemos comprender la importancia de nuestra energía sexual, nuestra energía creadora sexual. Ya hablábamos en otras conferencias pues cómo esta energía pues tiene en su nombre energía creadora sexual, es porque crea. O sea, esa energía va a crear de manera positiva o de manera negativa. Cuando se hace por fornicación, cuando se hace sin ningún anhelo trascendente, sino por alimentar los defectos de la lujuria, por mero placer instintivo, por mero placer instintivo animal, pues lo que hacemos es que vamos creando más defectos psicológicos. Y eso pues simplemente con reflexionar un poquito, con ver cómo va de degenerada la raza, pues vamos viendo cómo cada vez pues vamos cayendo en mayores degeneraciones hasta que la persona se va despolarizando de su género. Y entonces cada vez pues vamos creando de manera más negativa, vamos creando más fuerza en esa cola del pundartiguador, en ese aspecto negativo de la serpiente, cuando esa energía, si la canalizamos hacia adentro y hacia arriba, que es lo que enseñamos acá en conocimiento de sí mismo, pues logramos crear nuestros cuerpos internos. Y no solamente crear esos cuerpos internos, es que recordemos que el primer trabajo es regenerar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Allí vamos a regenerar ese cuerpo físico en salud, a regenerar esa, digamos, esa debilidad que no solamente tenemos en el cuerpo físico, sino también a nivel del aparato sexual, donde se va repotenciando ese aparato sexual a través del trabajo de la muerte de los yoes de la lujuria, sobre todo en la parte del instinto, de esas memorias mecánicas de la lujuria, donde se va recuperando esa fuerza en el cuerpo físico y esa fuerza en el aparato sexual, donde se va recuperando esa potencia natural del aparato sexual. Esa energía en nosotros es la fuerza de Dios mismo en nosotros, es la fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza de la Madre
que cuando se despierta esa serpiente Kundalini, pues nos va a llevar a crear los cuerpos existenciales y a desarrollar ese Cristo en nosotros al final de la primera montaña para la persona que toma camino directo, y de allí ese Cristo nos lleva a la autorrealización. Entonces, por eso el comprender la importancia de esa energía en nosotros, ese líquido seminal, que es donde está la semilla, o sea, esa semilla donde está ese fuego crístico, donde está ese Cristo en potencia, que en la medida en que vamos recuperando esas chispas atrapadas en el ego, pues vamos creando ese Cristo en potencia dentro de nosotros, hasta que, como les decía, al final de la primera montaña y tomando camino directo, pues se une el alma humana al alma divina y nace esa fuerza Cristo en nosotros. Entonces, llegar a comprender que esta energía es la que ha creado todo lo que existe en el universo y que nos va a llevar incluso a crearnos internamente a nosotros mismos. Por acá nos saluda Eric Uriel. Bueno, bienvenido Eric, nos saluda desde su casa. Entonces, hablando ya en el tema, cómo controlar las caídas sexuales y poluciones nocturnas, vamos a hablar de lo que es la polución nocturna. La polución nocturna es una salida involuntaria de la semilla o simiente, posiblemente acompañada de sueños eróticos. O sea, es cuando a través del sueño la persona llega a ese proceso de eyaculación orgasmo, donde pues sucede de una manera entre comillas involuntaria, porque vamos a ver que se da por un proceso que no se ha observado en el diario vivir. Entonces, ahora vamos a ver lo que es una caída sexual. Una caída sexual es cuando, yendo a la práctica del suprasexo con intenciones de transmutar la energía, se llega a una pérdida de la energía sexual, o sea, se llega a la eyaculación o al orgasmo, también de manera involuntaria. Entonces, volvemos a decir involuntaria también entre comillas, porque no se han observado aspectos que han activado la energía sexual en el día, y al no observarlos, pues generan la activación de la energía en el día, y cuando la energía se activa, pues sencillamente tiene que crear hacia alguna parte. O sea, si la activamos de manera negativa, pues vamos a crear más yoes, o sea, va a buscar ser expulsada a través de la eyaculación o el orgasmo, y si estamos muriendo, pues vamos a ir a la práctica del suprasexo, a canalizarla para condensarla en nuestra columna. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, bienvenida Edith. Entonces, vamos a ver aspectos que nos llevan a las poluciones nocturnas y caídas sexuales. Porque recordemos, cuando ya se comprende lo que es esa energía en nosotros, cuando ya queremos empezar a hacer el trabajo para llegar a crear de manera positiva, cuando ya tenemos ese anhelo espiritual, entonces ya la persona va a la práctica de sexo con la intención de ir condensando de manera positiva para que se dé esa prendida del fuego, para que empecemos a condensar energía en nuestra columna, pero tiene que haber logrado un nivel mínimo de castidad. Entonces, lo hemos hablado en otras conferencias donde hablamos de la práctica del suprasexo. La persona debe, en cada práctica de suprasexo, estar revisando qué aspectos de la lujuria se manifestaron, o sea, llevarlo a la meditación reflexiva, estar muriendo a cada uno de esos aspectos que se han manifestado en la práctica, de manera que se vaya alcanzando esa castidad. Entonces, estos aspectos que nos llevan a las poluciones nocturnas y caídas sexuales, hay varios. Tenemos aspectos psicológicos, o sea, nuestros propios defectos de lujuria. Tenemos aspectos de ataques de la logia negra, o sea, porque recordemos, una persona que está ahorrando su energía ya termina siendo como un foquito de luz para las entidades oscuras,
donde pues la persona debe tener mucho cuidado, sobre todo de hacer belilín y círculo mágico antes de hacer una práctica de suprasexo, para que queden bien encerraditos allí en un ambiente armónico y que no vaya a haber influencia de estas entidades externas que vayan pues a buscar que haya una pérdida de la energía creadora sexual. Hay aspectos externos como las comidas, que lo vamos a revisar también, y aspectos en la propia práctica de suprasexo que tienen que ver con lo que les había mencionado, esos detalles de lujuria que se van manifestando en la práctica y que hay que ir llevando a la meditación reflexiva para ir eliminando y que en la próxima práctica pues ya no se presenten esos detalles. Recordemos que si surgen preguntas a lo largo de la exposición, pues pueden irla dejando en los comentarios, que de esa manera pues también nos sirven para ahondar en el tema. Entonces hablábamos de los aspectos psicológicos, y en esos aspectos psicológicos pues vamos a revisar que hay algo que se llama impresiones, que viene siendo esas reacciones que se dan en nosotros cuando algo se percibe a través de cualquiera de nuestros sentidos de percepción externa, bien sea a través de nuestro oído, de nuestra vista, a través de nuestra boca, o algo que comemos, que saboreamos, a través del tacto o a través del olfato. Entonces hay, digamos, situaciones en las que uno, bueno, de hecho aquí tenemos un buen ejemplo que está bastante ilustrado. Aquí la persona se identifica a través del yo mirón, o sea, ese yo que le gusta mirar traseros o le gusta mirar senos, si es hombre. Si es mujer, pues también le gustará mirar, no sé, pechos, espaldas, piernas, según lo que cada uno pues tenga en su prototipo, y eso va a atraer la vista de la persona. Entonces, bien se identifique o bien le genere una impresión, un agrado o un desagrado, de igual manera eso hay que estarlo observando, porque si la persona no, digamos, no está atenta a esas impresiones, pues se puede dar lo que es la identificación, donde la persona ya se duerme con el defecto psicológico y allí se quedó, como vemos acá a este señor de la imagen, que allí no solamente es una impresión, o sea, si él medio mira y voltea, allí se dio una impresión, porque le generó pues esa reacción, o sea, algo le generó en el cuerpo. Allí hay que empezar a morir. O sea, que miró el trasero de la chica y le pareció bonito, pues ya allí debió haber practicado la muerte. Madre divina, elimíname ese yo que volteó, ese yo que miró, ese yo que le agradó. Incluso se le fue a la mente con más razón. O sea, lo que se haya generado en ese momento, que aunque sea medio volteó, allí tiene que empezar a eliminar cada una de esas impresiones. Porque como les decía, si la persona no mata la impresión, con la muerte psicológica, pues pasa lo que es la identificación, que ya es donde le entregamos la atención, le entregamos nuestro tiempo y le entregamos nuestra energía a un defecto psicológico. Porque resulta que entonces ya la persona no solamente miró, porque incluso no puede decir, no, es que yo no, ni vi. Y resulta que no muere a eso que vio, o que pasó la persona y nos rozó, y en ese roce quedó esa impresión, o sea, es el que algo nos movió internamente. Entonces, si no se elimina eso que se sintió, si por ejemplo nos rozaron y se sintió, pues ¿dónde se sintió? Ay, se sintió uno enamorado. De repente fue un roce tan suavecito o tan, no sé, de repente tibio o de repente se sintió, no sé, como la persona le active su sexualidad y de repente se le activa instintivamente el sexo, pues eso también tiene que allí estarlo observando y estar muriendo a cada una de esas impresiones. Pero resulta que cuando no se muere allí, entonces la persona empieza, ay, ¿y por qué me gustó? ¿Y quién es la persona?
¿Y cómo se la llamará? ¿Y será que lo conozco o la conozco? Y quiero ver quién fue para ver si, porque la persona puede ni siquiera haber visto quién fue quien lo rozó y ya allí le está dando atención, tiempo y energía. O sea, se identifica con ese roce o se identifica con un olor, que también puede suceder. Y entonces la persona empieza a pensar ya, a darle atención, tiempo y energía. O sea, allí estamos ya no solo como que algo que pasó y ya, y morimos a eso que vimos, o me rozaron y algo se activó. Madre divina, elimíname ese yo y ya. Ni siquiera volteé para ver quién es, no me interesa. Si el yo quiere voltear, pues Madre divina, elimíname ese yo que quiere voltear y ya. O sea, no me identifico. Pero cuando nos identificamos es cuando ya le estamos dando esa energía, esa atención. Ya entonces quiero ver quién fue, quién me rozó, quién es esa persona que huele tan bien, o quién es esa persona que habló tan bonito. O sea, queremos ver si así como habla de bonito, también físicamente se amolda nuestro prototipo. Entonces, cuando ya estamos identificados es cuando ya le estamos dando mucha energía, ya estamos allí dándole tiempo, ya se puso incluso en nuestra mente, donde estamos generando incluso hasta movimiento para ver quién era, dónde se fue, dónde se sentó, a ver si lo veo bien, si lo detallo o la detallo. Entonces, allí es cuando nos identificamos. O sea, cuando ya no solamente se dio esa impresión, sino que dejamos avanzar a la impresión y nos identificamos entregando atención, tiempo y energía. Entonces, ya cuando se le da esa atención, ya cuando nos identificamos que se activa nuestra mente, allí empiezan los procesos de lascivia. Recordemos que habíamos visto, cuando hablamos en la conferencia 43 de los yoes de la lujuria, hablamos un poco de la lascivia, cuando hicimos la práctica sobre cómo trabajar la lascivia, también volvimos a revisar cómo se observan esos procesos de la lascivia, que es cuando la persona se identifica con alguna impresión y entonces empieza esa mente a alimentar todos los deseos de sexo frustrado que tenga. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene tiempo que no tiene sexo, pues no, ya se imagina que la persona le habló, que ya le dijo frases románticas, si es una mujer y que a la mujer pues le mueve más la parte emocional, dice, se imagina con que le dijo algo agradable, con que de repente la conocía o de repente hasta le preguntó por su familia. Si es hombre, se puede imaginar entonces ya hacia la parte instintiva, que el hombre pues ya es un poco más instintivo en el aspecto de la lujuria. Y entonces ya se puede imaginar que la chica le sonrió, que la chica le coqueteó, que ya incluso hasta le dio el teléfono, incluso se puede imaginar que ya se fueron y tuvieron hasta sexo. Porque de esa manera se dan los procesos de lascivia, o sea, nuestra mente empieza a crear y de allí para adelante, según los defectos psicológicos, pues que cada uno haya alimentado. Y no es que la mujer no pueda generar un proceso de lascivia, no, es que la mujer también, si se queda allí identificada en ese proceso de lascivia, bueno, se casa, tienen hijos y son una pareja perfecta y feliz y resulta que después se da cuenta, ay, no, es que todavía sigo en el transporte público y la persona ya hasta se bajó del transporte público y allí estaba esa persona proyectando a través de la lascivia y perdiendo energía, energía y energía. Entonces, cuando queremos alcanzar la castidad, pues debemos estar muy atentos a esos procesos de las impresiones para que no se genere precisamente la identificación, porque en la identificación es donde se pierde muchísima más energía. O sea, no solamente vimos y morimos y ya, sino que vimos, nos identificamos en el proceso y empezamos y piénsalo, y al otro día a lo mejor lo volvemos a ver y allí le damos otro poquito de energía, y será que si lo conozco, o sin verlo otra vez quedamos en la casa y tan simpático el señor o la señorita. Entonces, allí, cuando la persona se identifica, tenemos que observar que se está entregando mucha energía. La persona puede tener su pareja y decir, no, bueno, no, yo no debo mirar y mejor ni miro,
pero si no muere, no termina de eliminar la impresión. Se puede estar dando el proceso de lascivia de una manera más tenue, y si la persona no se autoobserva, eso se le va a manifestar en la práctica de suprasexo y lo puede llevar a una caída sexual. Si no tiene pareja, pues a través del sueño se reproduce en el sueño esa situación que tuvo en la mente en el día y lo va a llevar a una polución nocturna. Entonces, por eso la importancia de no llegar a identificarse con esos aspectos de la lujuria que se van activando a lo largo de todo nuestro diario vivir. Por acá nos saluda Ramón Sequera. Bueno, bienvenido, compañero. Entonces vamos a ver que todavía pues en esos aspectos psicológicos hay muchos yoes que se manifiestan, porque como les decía, cuando ya la persona se identifica, todos esos yoes de lujuria que están frustrados porque no los hemos estado alimentando, pues entonces dicen, no, pues este es nuestro momento. Y la persona dice, no, no, pero o sea, no pasa nada, solamente me pareció una persona agradable. Pero resulta que en ese me pareció una persona agradable, se alimentó ese yo mirón, ese yo de la atracción, ese yo enamorado, ese, si es mujer, la mujer ya se empezó a poner coqueta y el hombre más simpático, ya no estamos hablando de la misma forma, ya estamos siendo como que más, eh, digamos, más agradables, ya estamos hablando de una forma más sofisticada incluso. Y es allí porque se están alimentando pues todos esos defectos que hasta ahora no habían comido, pues al ver ese proceso donde la persona se identifica, no, ya vámonos todos a comer. Entonces se empieza a idealizar a la persona, se puede llegar incluso si la persona tiene pareja en estados de comparación. Ay, tan linda que ella es, tan bonito que tiene ese cabello y mi pareja no lo tiene así. O si es mujer, pues no, y tan simpático el señor y mi pareja que resulta que es tan antipático a veces. Entonces hay que estar observando porque cada detalle pues está comiendo de nuestra energía y nos va o sea, y se va a manifestar después en la práctica del suprasexo o a través del sueño y nos van a hacer perder la energía creadora sexual. Entonces es estar observando cada uno de esos detalles de lujuria que se van manifestando en el día. A veces incluso hay momentos, porque también hay que revisar mucho el instinto, donde se manifiestan sensaciones de tensión ante un agrado, ante un desagrado, y se siente esa tensión a nivel del centro sexual, o se siente un calor o se siente un escalofrío donde se siente a nivel del centro sexual o por esos yoes enamorados que entonces, ay, ya la persona se siente como que maripositas en el estómago, esas sensaciones del instinto que se van generando en el cuerpo, eso también hay que estarlo observando porque eso también nos va, o sea, se va a manifestar en la práctica del suprasexo también llevándonos a una caída sexual. Entonces, aspectos que hay que estar observando en detalle de todo lo que se manifiesta en el diario vivir. Otro aspecto, los ataques de la logia negra. Allí tenemos que ver algo que es importante. Los ataques de la logia negra hay varias formas en que se manifiesten. La persona puede tener esos, digamos, esos ligues energéticos con este tipo de entidades, que haya participado en pedirle favor a alguna entidad, alguna bruja, algún brujo, que en algún momento nos sanó o que en algún momento le pedimos que nos investigara algo o algo que queríamos solucionar y resulta que nos ligamos a este tipo de entidades. Cuando la persona no se ha ligado con esas entidades, hace su bililín y círculo mágico y queda allí encerradito. Pero resulta que sí se ha ligado con estas entidades tienen derecho a traspasar nuestro círculo mágico, porque resulta que la ley no va a oponerse a algo que uno mismo permitió. O sea, si uno está ligado, uno tiene primero que hacer el proceso de muerte, desligarse de esas entidades para
que no se presenten, o sea, para que no puedan traspasar nuestro círculo mágico de protección. Entonces, sin embargo, también vamos a ver que hay aspectos que podemos, prácticas que podemos hacer para llegar a evitar estos ataques, pero es muy importante considerar el tener que hacer el trabajo de muerte psicológica para desligarnos, aunque estemos haciendo la práctica de protección que vamos a enseñar más adelante. Están también esos ataques donde la persona dice, que también son estos ataques de la logia negra, cuando la persona dice que se le sube el muerto. O sea, donde una persona siente como que algo lo aplasta, siente como que no puede moverse, que no puede respirar, y la persona dice, y estaba allí aterrorizado pensándose, sentí como que me estaban tratando de sacar el alma, y resulta que es que se le sube el muerto, o sea, una entidad oscura que pues se mete a través de la cuarta dimensión y lo que hace es que nos roba la energía a través del miedo. Si nosotros ya estamos en el conocimiento, pues en principio tenemos la muerte psicológica, o sea, si a uno algo en el astral le genera miedo, pues puede estar muriendo a ese miedo. También puede incluso conjurar a eso que nos está atacando. Recordemos que vimos las conjuraciones en la conferencia número 7, están resguardadas en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Allí buscan conferencia número 7. Podemos hacer esa conjuración de Júpiter y pues conjuramos al yo y de esa manera pues logramos espantar a la bruja o a ese zángano. Pero resulta que, como les decía, si no se trabaja el yo y se ha alimentado esos yoes brujos a través de pedir favores a ese tipo de entidades, pues van a seguirse manifestando porque, como les decía, la ley no va a evitarlo mientras uno tenga el yo. Entonces, comprender pues que hay que morir sumado a que hagamos pues las prácticas de protección. Entonces, vamos a hablar más adelante de esas prácticas que podemos hacer para llegar a solventar estos ataques. También están los ataques a través del mundo astral o quinta dimensión, donde un brujo o una bruja que estando allí en esa quinta dimensión sabe, o sea, logra ver nuestra psicología, ve que la persona se identificó en el día con alguna chica, algún chico, o logra verle sus yoes y ver cuál es el prototipo de la persona, y pues esa bruja o ese brujo se muestra tal cual como el prototipo de la persona. Entonces resulta que si es mujer se le aparece ese hombre extraordinario, simpático, detallista, atractivo, varonil, etcétera, etcétera, todos los aspectos del prototipo de la chica, y resulta que le busca enamorarla y no sé qué, y va y tiene relaciones sexuales con ella en el astral, y la persona se despierta habiendo perdido la energía creadora sexual, y bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces ese brujo pues se le mostró como ese yo que ella misma alimentó en el día, que también pasa en el aspecto del hombre. La bruja se muestra como esa mujer extraordinaria, voluptuosa que el hombre se imaginó, y allí va y tiene sexo con el hombre, y pues el hombre amanece, se ve que ha tenido una polución nocturna porque tuvo sexo con esa bruja y la bruja pues le robó la energía. Entonces, para esto, pues vamos a ver las formas de protegernos de estos ataques de la logia negra, que como les decía, Belilín y Círculo Mágico, pues es lo primordial, pero y también trabajar, pues, si la persona se ha ligado con este tipo de entidades. Pero aparte de eso, pues podemos hacer, mientras no nos hemos desligado, podemos hacer la práctica de las tijeras y la mostaza negra, donde nos vamos a conseguir una tijera, como vemos acá, que sea toda de metal. Vamos a buscar una base donde poner esa tijera. Ponemos un círculo en mostaza negra en torno a la tijera, y esa tijera, así como la vemos acá, abierta en cruz,
Se va a poner en alguna parte de la habitación donde no lo vayan a tropezar, donde incluso, o sea, tenemos que observar en función de dónde lo ponemos, porque cuando la bruja o brujo trata de entrar al círculo mágico, las tijeras se cierran, porque la mostaza la trae, las tijeras se cierran y cuando ya uno escucha el sonido es porque la bruja o el brujo cayó. Y va a caer desde la cuarta o la quinta, va a caer al físico. Entonces la bruja cae ahí toda desconcertada, y pues va a aparecer allí en el físico, en nuestra habitación. Por eso hay que ver dónde vamos a poner ese platito donde se pone la tijera con la mostaza. Esa persona que cae de la cuarta o quinta dimensión no tiene la capacidad de hacernos nada porque cae toda desorientada. Entonces lo que la persona puede hacer es sencillamente tocarla por un brazo, darle algo para taparlo porque la persona cae desnuda y pues sacarla de su casa, y ya con eso es más que suficiente porque también a estas entidades cuando se dejan ver en el físico, pues ya, pues digamos, las personas que los secundan, o sea, a los círculos que ellos pertenecen, ya los vetan y ya les hacen, o sea, ya los, digamos, los castigan de alguna manera por haberse dejado atrapar. Entonces, recordemos, nosotros en realidad no tenemos intenciones de hacerle ningún mal a nadie, solo estamos buscando defendernos. Entonces, comprender que esa bruja no en ese punto, como cae de desorientada, pues no tiene oportunidad de hacernos nada, lo que hay es que sencillamente sacarla de nuestra casa si cae dentro de la casa. Hay momentos en que puede caer fuera de la casa, solo se escucha el ruido, las tijeras se cierran, uno tiene que observar que no haya caído dentro de la casa y ya. Si cae dentro de la casa, pues sacarla. Entonces vamos a continuar con el resto de los aspectos. Están los aspectos externos, donde se encuentran las comidas. Y allí tenemos que ver que pues todo lo que entra en nuestro organismo, en nuestro cuerpo físico y que se encuentra en estado de involución, pues va a poner nuestra energía en involución. Entonces acá mencionamos los licores. Recordemos que cuando vemos la conferencia de drogas y alcohol, hablábamos de cómo el licor es una sustancia de desintegración de la naturaleza. Entonces, si ya de por sí el licor es una sustancia de desintegración, pues obviamente daña nuestra energía creadora sexual. Entonces pudre nuestra energía el hecho de que consumamos licor. Está el cerdo, que el cerdo es un animal muy involutivo, es un animal muy involutivo también porque es muy fornicario. Recordemos que este animal es el que la hembra pues pare 12, 14, 16 animalitos, porque este animal fornica muchísimo. Y en esa medida en que él es fornicario e involutivo, pues cuando uno lo consume, pues pone su energía de esa misma manera, involutiva. La pone en estado de lujuria y fornicación, pues al consumir este tipo de alimentos. Acá también entran los embutidos y los enlatados, porque recordemos, este tipo de alimentos tiene una manipulación donde el alimento muchas veces está incluso en mal estado y le dan pues colores artificiales, sabores artificiales, y con eso pues ya lo convierten en algo que entre comillas es muy delicioso, pero resulta que está ya en estado de descomposición. Y de esa misma manera pues estamos consumiendo algo que está involucionando y nuestra energía pues se pone también a involucionar. Entonces, en esos embutidos y enlatados también tenemos que observar que la mayoría de los embutidos y enlatados tienen carne de cerdo o grasa de cerdo. Y entonces eso también hace pues que se ponga nuestra energía en involución. Están también los alimentos en deterioro, que tenemos que observar, que uno a veces dice, no, pero es que sí, como que se está empezando a dañar, pero no está malo. Ese alimento que ya está en involución, o sea, que ya sabe mal, así sepa poco mal, pero ya está en deterioro. De esa misma manera se va a poner nuestra energía en involución.
Entonces hay que observar muy bien qué es lo que entra en nuestro cuerpo a través de la comida, porque así como eso que estamos comiendo, por ejemplo, hay, eh, digamos, jugos, por decirlo de alguna manera, jugos que fermentados dicen, no, pero es que fermentado es más sabroso. Pero resulta que los jugos fermentados es porque se fermentan porque están en descomposición. Entonces allí también hay que ver ese aspecto del licor, donde claro está en ese proceso de descomposición, en ese proceso de desintegración que genera el licor, y allí de esa misma manera va a poner nuestra energía. Entonces cualquier alimento que esté en deterioro o en descomposición, pues va a poner nuestra energía de la misma manera. Los pescados sin escamas, porque al no tener escamas, pues agarran del entorno, pues la contaminación. Entonces, por eso se recomienda, si se va a comer pescados, pues que sean pescados con escamas. O sea, claro, cuando uno los va a preparar le quita las escamas, pero que se compren con escamas y uno los descame para prepararlo. Pescados alimentados con cerdaza, que eso es, hoy en día se utiliza muchísimo, la cerdaza para alimentar a los peces, sobre todo que se dan en criaderos. Allí se utiliza mucho este tipo de alimentos para los peces porque según engordan rápido y resulta que pues ya allí están poniendo esa carne de pescado a caer en involución. Entonces también el pollo alimentado con anabólicos, porque también esos anabólicos están buscando el que se desarrolle un animal de forma más rápida y en ese proceso de generar esa rapidez también se está generando la descomposición. Entonces, por eso ningún alimento que esté, o sea, mientras uno pueda comer de una manera más sana, donde los alimentos estén lo menos procesados posible, de esa manera pues estamos protegiendo nuestra energía que no esté cayendo en estado de involución. Vamos a ver también un aspecto que es muy importante, que es el nivel del vaso. Y es que recordemos que en nuestro cuerpo la energía sexual que se deposita diariamente es la mayor cantidad de energía. O sea, nos depositan 100 unidades de energía en el centro sexual cuando en el resto de centros nos depositan 7. O sea, de 7.000 a 100.000, pues es muchísima la diferencia. Entonces, esa energía sexual, cuando no estamos muriendo a los defectos de la lujuria, pues llega a ese punto en que ese nivel del vaso está de la mitad hacia arriba y entonces está generando en la persona como que un mayor deseo sexual. Entonces, cuando la persona siente que tiene pues mucha energía sexual en el cuerpo, donde estamos como muy calenturientos, por llamarlo de alguna forma, pues si no estamos muriendo y se llega a sentir ese nivel del vaso alto, o sea, donde nos sentimos así como les decía, pues entonces vamos a procurar hacer la práctica de la sublimación de la energía sexual, que vamos a ver que hay, el proceso es, digamos, igual en el hombre y en la mujer, pero cuando en el hombre se inicia por el testículo izquierdo, en la mujer se inicia por el ovario derecho. Entonces, allí vamos a ver que se canaliza esa energía desde nuestras glándulas sexuales, los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer, se canaliza a través del pranayama egipcio, donde están esas dos serpientes, las que vemos en el caduceo de Mercurio, que suben y se entrelazan a lo largo de nuestros centros, esquivando el centro emocional, porque aquí vemos la energía sale de nuestras glándulas sexuales, cruza debajo del centro instintivo, vuelve a cruzarse en el centro intelectual inferior, vuelve a cruzarse en el centro motor, se cruza aquí en la nariz y sube hacia nuestro entrecejo y allí se decanta la energía hacia nuestro corazón,
donde la persona de allí del corazón pues puede canalizarla a alguna otra parte del cuerpo que de repente pues tenga alguna debilidad en esa parte del cuerpo, y de esa manera estaríamos pues aprovechando la energía sexual y no llevándola a sobreexaltarlas a través de lo largo del día. Entonces, esto cuando la persona no está muriendo, pero si la persona está muriendo a cada una de esas impresiones, a cada una de esas, eh, digamos, de esas reacciones en nuestro cuerpo que se van dando a través de los cinco sentidos, pues no llega a ese punto donde la energía la va a sentir así como que sobreexaltada en el cuerpo, no, porque la va a estar controlando a través de la muerte psicológica. Esta práctica del pranayama egipcio, pues lo vamos a ver, allí revisamos si la hacemos el día de mañana o la hacemos el día domingo, pero ya la estaríamos viendo más en detalle en los horarios de práctica. Aquí veíamos el proceso en el hombre. Porque lo veíamos por cada canal, por el canal de Ida y por el canal de Pingala. Y aquí lo vemos en el proceso de la mujer, también Ida y Pingala, solo que, como les decía, en el hombre inicia en el testículo izquierdo y en la mujer inicia en el ovario derecho. Sin embargo, pues esto lo veremos más en detalle cuando veamos la práctica, esta práctica del pranayama egipcio. La práctica que les decía, cuando vamos a limpiar el ambiente donde podemos estar en nuestra casa y sentimos que el ambiente está pesado, vamos a ver que muchas veces hay, o bien en nuestra casa, o hay lugares en los que se están, donde hay remanentes de energía contaminada y se siente eso pesado, se puede hacer una suástica. Entonces acá vemos la figura de la suástica, debe ser de esta manera como la vemos acá, porque cuando es invertida, pues estaría siendo la suástica de Hitler. Entonces tenemos que verla como esta, que es como una Z, pero en esta forma como la vemos acá, donde vamos a buscar azufre y hacemos, podemos ponerlo en un platito de cerámica, hacemos la forma de la suástica con con el azufre, y después vamos a proceder a echarle alcohol, un alcohol que sea de nivel alto, donde de nivel alto de purificación se le echa alcohol a toda esa suástica, al azufre en forma de suástica, y después le vamos a prender fuego. Allí se puede incluso, eso no lo vamos a respirar, eso ahí es que pasarlo por el lugar. Si bien si lo estamos haciendo en nuestra casa, pues se puede pasar por cada una de las habitaciones, la sala. Y allí después vamos a ver cómo en la medida en que se va apagando, allí la suástica recoge, que se ven como puntitos de colores rojos, amarillos, negros, donde han ido cayendo pues esas larvas del ambiente. De esa manera pues también ayudamos a limpiar los ambientes. También cuando vamos a visitar algún sitio que percibimos o que se comprende que tienen pues que son ambientes pesados energéticamente. Bueno, acá vemos cómo se hace la suástica. Ahorita continuamos con lo que estaba diciendo, que acá vemos que lo explican pues más claramente. Se hace la figura, se le echa el alcohol, se ritualiza, se hace la ritualización del azufre. Allí esa parte me faltó, me disculpan. Donde se le pide al intercesor elemental, o sea, la petición se puede hacer de esta manera: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental interceder con eh, con el elemental del azufre, que lo active para que para que esta suástica pues limpie el ambiente de mi casa. Después decimos intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salid y trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
Entonces allí ya estamos pidiéndole a nuestro Padre que le diga a nuestro intercesor que sea él el que se comunique con el elemental del azufre, que es un elemental pues muy poderoso, para que nos limpie el ambiente y nos proteja. Entonces, me faltaba aquí hablar sobre la pizca de azufre en los zapatos, que cuando vamos a visitar algún lugar que conocemos, pues que está muy lleno de larvas energéticas, pues entonces podemos tomar una pizca, o sea, lo que se agarra con la puntica de los dedos en cada uno de nuestros zapatos y nos ponemos nuestros zapatos, o sea, si tenemos que ir a un cementerio, si tenemos que ir a una iglesia, si tenemos que ir, eh, digamos, que una persona que tenga que hacer, no sé, una reparación en una discoteca o visitar algún sitio que uno comprenda pues que son muy pesados energéticamente en cuestiones de lujuria, una administradora que de repente tenga que hablar con alguien de un motel y tenga que visitar ese motel, pues allí también sabemos pues que hay muchísimas larvas energéticas por la fornicación que se da en esos lugares, pues la persona se pone una pizquita en cada uno de sus zapatos y ya con eso pues estaríamos impidiendo que las larvas del lugar se nos suban al cuerpo. También están entre los aspectos externos la menstruación. Y es que cuando la mujer está en el proceso de menstruación, su energía está en involución. Y entonces allí está produciendo larvas. Y resulta que en ese momento en que la mujer está en el periodo de menstruación, se recomienda que la mujer no duerma en la misma cama que el hombre. O sea, no es que no duerma en otra habitación, puede dormir en la misma habitación, pero puede ponerse una camita individual o eh, una colchoneta o otra cosa donde dormir que no sea la cama donde se hace la práctica del suprasexo. Y esos días de la menstruación, pues ella descanse allí en esa camita para que no vaya a traspasarle esas larvas que están en involución en ese proceso de menstruación, no se las vaya a pasar al hombre y le vaya a poner la energía del hombre en involución. O sea, porque puede incluso activar yoes de lujuria en el hombre por esas larvas que están en involución. En ese proceso de la menstruación no se recomienda que haya caricias entre la pareja porque si se da procesos de caricia, recordemos que se activa la energía y en ese momento la persona no va a transmutar, porque recordemos en esos procesos de menstruación, pues son procesos de descanso. Si el hombre tiene muy activa la energía sexual, pues sublima, pero no se recomienda que hayan caricias en ese lapso de menstruación porque pues puede activarle yoes de lujuria en el hombre y puede poner la energía del hombre en involución. Incluso esas caricias pues pueden llegar a revivir defectos psicológicos que ya se hayan trabajado. También se le recomienda a la mujer pues que no se bañe completamente porque de hecho allí vamos, si reflexionamos, a comprender que en la antigüedad esto era algo que se conocía porque muchos podrán conocer a través de las abuelas o bisabuelas pues como en la antigüedad las mujeres en el periodo de la regla, pues no, o la menstruación, pues no se bañaban. Entonces, solo que con todo el proceso de involución y la tecnología, pues entonces se fue dejando eso como que, ay, no, que eso es desaseo, que hay que bañarse y no sé qué. Y resulta que por la misma lujuria de la persona y todo ese proceso de descuido que no se tienen estos cuidados de hacer baños solo locales en el periodo de la menstruación, pues han hecho que la mujer sufre de espasmos, de dolores en la menstruación, de dolores de cabeza y todas aquellas cuestiones que le aquejan a la mujer en el proceso de menstruación tienen mucho que ver es con estos baños, o sea, el mojarse la cabeza en ese momento, en esos 7 días que se está en menstruación, que no es lo que se recomienda. Se recomienda es que la persona se haga baños locales, sobre todo que no se lave el cabello
de manera que sí se asee, pero que no llegue a bañarse completamente o a llegar a mojarse la cabeza. Entonces, considerar esto, o sea, retomarlo como en esas épocas de la antigüedad donde nuestras abuelas o bisabuelas pues no sufrían de estos dolores de espasmo porque ellas sí tenían este cuidado de no bañarse durante el periodo menstrual. Vamos a recordar también aquí un poquito que durante la menstruación no se hace la práctica del suprasexo. Es un proceso de descanso donde el hombre pues puede sublimar si llega a tener pues deseo sexual activo. Aspectos para los casados es que durante la práctica del suprasexo, para no llegar a tener esas caídas sexuales, pues hay aspectos que debemos tener muy en cuenta. Y es que cuando la persona está en la práctica de suprasexo, no solamente le pedimos a nuestros seres internos que nos colaboren dándonos concentración, imaginación y voluntad para la práctica, sino que uno también tiene que hacer su parte en no entrar en esos procesos mentales, porque si la persona no está concentrada en la práctica, si permite que la mente se active, pues también lo puede llevar a una polución nocturna. La persona debe estar concentrada en sus propios órganos sexuales, no en la pareja, o sea, ni en el aparato sexual de la pareja, ni en el cuerpo físico de la pareja. Uno debe estar concentrado es en su propio aparato y en la transmutación que está haciendo de su energía. Llegar a comprender que se deben hacer movimientos suaves porque no estamos buscando activar la lujuria, no estamos buscando activar el placer de la lujuria, estamos es buscando dejar de vibrar en la lujuria para llegar a tener vibraciones superiores que nos permitan en algún momento donde ya hayamos purificado de lujuria nuestra práctica, donde ya hayamos alcanzado la castidad, pues llegar a generar en nuestro cuerpo ya las sensaciones de la conciencia, que son pues sensaciones mucho más sublimes, mucho más superiores. Entonces, recordar que son movimientos suaves porque no se busca llegar a la sobreexcitación, estamos es haciendo una práctica de sexo superior donde estamos canalizando nuestra energía sexual hacia los centros superiores para hacer nuestras creaciones internas. Llegar a comprender que no se deben tener caricias sin práctica. Hay personas que ven como, digamos, ese yo enamorado o ese yo del romanticismo, el que entonces pasa por un lado de la pareja y le toca, no sé, una nalga o le toca, le aprieta el hombro o le roza un seno o la mujer al hombre también le toca alguna de sus partes íntimas. Esas caricias sin prácticas, o sea, cuando no se va a hacer la práctica, pues no es necesario estar activando el laboratorio. Si la persona en el día está activando la energía sexual y no va a transmutar, pues sencillamente está es activando yo desde la lujuria. Entonces, esas caricias sin práctica lo que hacen es que encienden el fuego, alistan el laboratorio y si no se transmuta esa energía, pues lo que va es a involucionar. Entonces, más tarde nos lleva, pues precisamente, a una polución nocturna o a una caída sexual. Entonces, bien si se tiene pareja o si se está en el periodo de noviazgo, pues no se recomienda estar haciendo caricias sin práctica porque recordemos cualquier caricia va a activar la energía y como vemos acá, pues si no se transmuta, sencillamente esa energía va a involucionar y va a buscar salir por alguna parte. O sea, si no la canalizamos hacia adentro y hacia arriba, pues va a buscar salir. Y si de paso nos estamos tocando con lujuria, o sea, que ya estamos como con esa suspicacia de la lujuria, de estarnos toqueteando en el día, pues ya allí se está generando la involución de la energía de por sí y una energía que ya está contaminada con la lujuria, pues no va a subir. O sea, la persona puede ir a hacer una práctica de suprasexo, pero si se contaminó la energía con la lujuria, pues no va a haber forma de que esa energía suba. Entonces, estar pues muy atentos a esas caricias sin prácticas que no se recomiendan estarlas haciendo en el día para no estar activando el laboratorio.
Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Vamos a dejarlos con esta frase que dice: la castidad es el tesoro más preciado que podemos adquirir, porque nos permite hacer las más grandes creaciones espirituales existentes en el universo. O sea, ya cuando sabemos a qué vinimos a la manifestación, que venimos es precisamente a desarrollarnos internamente, y esa energía en nosotros, esa energía del Espíritu Santo, es la que nos va a permitir crearnos internamente, crear nuestros cuerpos existenciales del ser, pues entonces llegar a valorar esa energía, porque es a través de ella que vamos a crecer espiritualmente. Entonces, bueno, vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 47 de la fase A, titulada El yo de la brujería. Entonces, invitados todos para esta conferencia, que la vamos a estar dictando el día miércoles a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Por acá vamos a dejarlos con nuestros contactos. Recordemos que si tienen alguna pregunta, pues acá tenemos el número de contactos con el más 58 si es fuera de Venezuela. Si es dentro de Venezuela, pues conocemos que entonces ya sería 414-296-6265. Y las páginas de Facebook a través de las cuales transmitimos, que están invitados pues a seguirnos en la página Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, que es a través de las páginas que transmitimos en vivo. Y luego pues resguardamos las conferencias en la página de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces déjenme revisar por acá a ver si es que no me salen las preguntas. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces el tema quedó claro. Bueno, invitarlos a la práctica matutina que tenemos el día de mañana, aproximadamente entre las 9:30 y 10 de la mañana, donde pues estaremos avisando por el grupo de WhatsApp la práctica que vamos a dar el día de mañana. Entonces, también si se quieren sumar al grupo de WhatsApp, recordemos que en la descripción de cada uno de los temas siempre está el enlace para unirse al grupo, que si quieren pues compartírselo a cualquier persona que quiera participar del nuevo temario, pues pueden a través de ese número pues unirse al grupo de WhatsApp y ya estarían pues perteneciendo allí para el próximo inicio de temario. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá, como siempre agradeciéndole a todos los que participaron y como siempre deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.